El día de hoy me toca presentar la conferencia magistral Neurofacilitación, Perspectivas Actuales, a cargo del doctor Carlos Manuel Jiménez Treviño, quien es médico, especialista en medicina familiar por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, es especialista en medicina y rehabilitación por parte de la UNAM. Gracias. Y tiene un máster universitario de musicoterapia por la parte de la Universidad UBIC. Además, tiene una maestría en gerontología social por parte de la Universidad Internacional Iberoamericana. Es autor del libro Neurofacilitación, Técnicas de Rehabilitación Neurológica y del libro El Gateo, ambos de la editorial Trillas. Es catedrático de la UAM, profesor titular también del Diplomado de Neurofacilitación. Ha participado en diversos congresos y talleres nacionales e internacionales. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Pues vamos a empezar esta segunda parte del día. Esperemos de que pues siga siendo provechosa en ese sentido de lo que nosotros aportamos en el aspecto de la neurorehabilitación. Y bueno, pues gracias por la invitación que hicieron a mi persona por parte de todos los organizadores, que yo sé que es un gran esfuerzo reunir la información de todos tipos en cuanto a los diferentes proyectos y proyecciones que se tienen de la neurorehabilitación. Bueno, pues a mí me gustaría sentirme más en confianza, no puedo bajarme. Una conferencia magistral, pues bueno, cuando me dijeron eso no tengo tanta edad, aunque lo parezca, pero sé dar pláticas, más que nada desde el punto de vista coloquial, y me gustaría que fuera eso, precisamente que dejara esa situación de conocer lo que es la neurofacilitación e irla llevando poco a poco para que nos despierte esa curiosidad de ponerla en práctica, porque resumirla en 30 minutos, 17 páginas, pues es muy difícil. Y ustedes van a ver cuando estén dentro de nuestro paciente que necesita un enfoque desde este punto de vista en el manejo, pues nos va a faltar tiempo. Entonces espero que esto sea en ese sentido la dinámica y que deje algo que nosotros nos podamos llevar para poner en práctica con el paciente, que aunque sabemos que aquí no hay examen, pues es nuestro mejor examen precisamente los resultados que demos a nuestro paciente, y eso es precisamente el enfoque que buscamos con la neurofacilitación. Entonces vamos a hacer un pequeño viaje y recordar precisamente todas las aportaciones que han tenido los diferentes autores en este sentido. Todas las técnicas o métodos, como se deben de llamar, porque es una serie de procedimientos desde el punto de vista neurológico que nos llevan a entender cómo conceptualizar el manejo de un paciente. Todas estas las podemos dividir, las técnicas o métodos de primera generación o segunda generación. Aquí sí tenemos que tener en cuenta de que todo es a partir de los 50, precisamente en que surgen toda esta metodología y técnicas para el manejo, principalmente del niño con daño neurológico. Sabemos que es una de las causas frecuentes que nosotros tenemos en nuestra consulta o terapias diarias. Y es hacia donde se enfocaron las técnicas en su inicio. Sabemos que posteriormente se extrapolaron a otras causas o etiologías de daño neurológico o algunas otras patologías, incluso reumatológicas o traumatológicas. Entonces, todas estas técnicas que nosotros conceptualizamos tienen aportaciones en todo ese sentido, pero hay una connotación que debemos de hacer. No existe técnica perfecta, y que precisamente hacia donde nosotros debemos de dirigir, voltear nuestra vida y nuestra forma de ver las cosas es hacia las bases neurofisiológicas. Ahí es la raíz con la que nosotros podemos entender cómo aplicar cada una de estas técnicas. El volver a los cimientos es entender los conceptos básicos de dónde vamos a partir y enfocar nuestra terapéutica. Nos va a llevar de la mano, porque sabemos que el cerebro es una computadora.
¿sí? Y como computadora tiene vías de entrada, de integración y de salida. Entonces, así es como nosotros debemos de entender precisamente esos aspectos de las bases neurofisiológicas, como un simple reflejo. Vías de entrada, integración y las vías de salidas que nos dan respuestas motoras. En nuestro caso, que es el interés particular que nosotros tenemos en nuestros pacientes desde el punto de vista de la neurofacilitación. Entonces vamos a ver aquí cómo vamos a entender la facilitación. La facilitación puede verse desde dos perspectivas. Una precisamente que es el concepto fisiológico y la otra que es el concepto técnica. El concepto fisiológico o neurofisiológico es el que nos dice que es ese concepto que pretende disminuir el umbral de las células del alta anterior o las motoneuronas alfa, esas que nos hizo una mención especial Charrington desde aquellos años en que nos dio muchos principios de la neurofisiología, y que sabemos de que lo que nosotros pretendemos en estas motoneuronas o estas células alfa, que son estrelladas, que son grandes, que se encuentran en el asta anterior de la médula, pues es precisamente por las diferentes vías que le podemos llegar, bajar el umbral para facilitar las respuestas que nosotros queremos. Entonces es un concepto desde el punto de vista fisiológico que nosotros debemos de tener siempre en mente. Pero existe el otro concepto que se ha manejado mucho, el concepto técnica. Y el concepto técnica, desde este punto de vista, nosotros vamos a ver que es la aplicación de la técnica de los elementos fisiológicos precisamente que nosotros estamos mencionando en el cuerpo humano, teniendo en cuenta un aspecto fundamental que es la evolución ontogénica del proceso de habilitación y rehabilitación, porque nosotros sabemos que son conceptos completamente diferentes en un determinado momento, que a veces coloquialmente los intercambiamos, pero no importa, lo estamos comentando aquí para que nosotros nos ubiquemos en ese concepto de habilitación o rehabilitación. Bien, pues la neurofacilitación tiene un objetivo primordial, y este objetivo precisamente es priorizar y organizar los datos clínicos que se obtienen del paciente, haciendo evidente las necesidades del tratamiento y seleccionando las vías de acceso a las células del asta anterior. Como vemos, este es un concepto aplicativo. ¿Quién va a escoger precisamente esas vías de acceso a las motoneuronas? Nosotros, cuando estemos delante de nuestro paciente. Y precisamente es la parte importante de los aspectos de neurofacilitación. Y como muchas veces se los comento, su término, aunque no se base en los conceptos que acabamos de mencionar, es facilitarnos las cosas. Pero facilitarnos las cosas a nosotros y facilitar los resultados del paciente. Las dos al mismo tiempo. Si nosotros conocemos esos principios básicos, como los vamos a ver posteriormente, se nos van a facilitar estas situaciones que acabo de mencionar. Bien, pues entonces vamos a partir en este recorrido del concepto de la neurofacilitación. Ya después de dar algunas definiciones, conceptos básicos que nosotros debemos de manejar, pues vamos a ir de la mano precisamente en lo que nos va a determinar precisamente ese seguimiento desde el punto de vista terapéutico, sobre todo desde el punto de vista fisiátrico de nuestro paciente. Vamos a hablar de la maduración del sistema nervioso central. Es una de las partes que nosotros debemos de tener bien conceptualizadas. Cuando nosotros empezamos a manejar esto, pues a veces nos extendemos en un tallercito en el diplomado, porque nos da la oportunidad y el tiempo de hacer lluvia de ideas y demás. Por eso les comento de que a veces eso de las conferencias magistrales no se me da mucho. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que conceptualizar 3 conceptos básicos que a mí me costó conceptualizar en un inicio en que me cuestionaba muchísimas cosas en este aspecto de la neurofacilitación. Me gustan las cosas con peras y manzanas, de tal manera pues, que ir a raíz de las cosas como es la neurofacilitación misma. Hay 3 conceptos básicos de los cuales nosotros partimos y que debemos de diferenciar
y que debemos de estar en la misma ubicación para que entendamos qué es neurofacilitación. Uno es el desarrollo, otro es concepto que debemos definir el crecimiento y otro es precisamente la maduración. Muchas veces los diferentes autores incluso nos dan unas definiciones que pueden ser imbrincarse en el concepto en un determinado momento. Crecimiento es muy fácil de definir porque crecimiento lo lleva el pediatra y simplemente nos dice un aumento del número y tamaño de células, y eso lo puedo medir, que es un aspecto que lo que yo me baso para que nosotros conceptualicemos bien con talla, peso y otras medidas antropométricas. Bien fácil de medir el crecimiento, pero no confundir cuando estamos hablando del desarrollo, porque el desarrollo, ¿cómo lo medimos?, nos preguntaríamos. Pues ahí precisamente es con protocolos, ¿sí?, precisamente ya establecidos a diferentes niveles en cuanto nos establecen las conductas del desarrollo, y que nos habló más que nada dentro de las aportaciones que nosotros tenemos y que siguen vigentes en la actualidad, pues GESEL, por ejemplo, y ahí nosotros vemos que tenemos diferentes conductas a evaluar, pero son protocolos, ¿sí? Y el desarrollo, seguimos todavía las leyes que nos estableció GESEL: cefalocaudal, ventrodorsal y próximo distal. La del medio, ventrodorsal, a veces se nos olvida, pero son tres. Y son importantísimos cuando estamos en el manejo terapéutico, las tres, porque nos van a ir diciendo cómo vamos a ir manejando a nuestro paciente en un determinado momento. En cambio, el otro concepto del tercero que les acabo de comentar, que es la maduración, aquí en los libros y autores que yo consulté, pues a veces es precisamente un aspecto en que no queda muy claro el concepto. Pero maduración nos está hablando de ese proceso más integral en que involucra el crecimiento y el desarrollo de un órgano y sistema en un proceso de maduración. Es decir, nosotros hablamos más que nada de la maduración del sistema nervioso central, porque es el órgano rector de nuestro cuerpo. Es el que nos rige los movimientos, es el que nos controla las hormonas, es el que nos controla en muchísimos aspectos desde el punto de vista, ¿sí?, funcional y fisiológico. Entonces, maduración, pues no la vamos a evaluar como el desarrollo, ¿sí? No son protocolos, no es el protocolo de GESEL, no es el protocolo de Denver. La maduración, si yo les pido a mis estudiantes, ¿me valoran la maduración?, es con reflejos de maduración del sistema nervioso central. Y es a partir de entonces, desde ese punto de vista, desde esa maduración, que yo puedo determinar, diferente a lo que determinó GESEL, los movimientos los correlaciono con la edad. Pero yo, desde un punto de vista de neurofacilitación, valorando los reflejos, puedo decir qué tanto se me puede mover mi paciente, o sea, a la inversa. Entonces, es un aspecto que nosotros debemos de manejar en una forma adecuada. Por eso es el proceso de recuperación neurológica. Nosotros vamos a dividirlo por niveles en un determinado momento. Y como les dije, con peras y manzanas, son 4 niveles que nosotros tenemos, porque a diferencia de las leyes que nos determinó GESEL en el desarrollo, desde el punto de vista de la maduración del sistema nervioso central va al contrario, paradójico. Va de médula espinal hacia corteza, ¿sí? Y esa maduración en 4 niveles que los dividimos didácticamente, aunque así no sea totalmente, porque a veces va a haber reflejos por arriba y a veces va a haber reflejos por abajo, pero sí nos van a ser importantes que nosotros lo conceptualicemos desde este punto de vista didáctico. Además, somos seres humanos, también somos tridimensionales, ¿sí? Tenemos también alto, fondo y ancho, ¿verdad? Algunos más anchos que otros, pero tenemos las 3 dimensiones. Entonces tenemos 2 hemisferios. Es ahí donde se complica el asunto, porque un nivel de maduración en un hemisferio puede ser diferente al del otro lado. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, a mí sí me interesa saber todas estas situaciones de manejo en nuestro paciente. Entonces vamos a tener aquí la división de lo que nosotros conocemos y lo dividimos en 4 y van a ser con colorcito porque nos van a llevar de la mano. Y los colorcitos son como el semáforo, les digo. El amarillo
pues es como el semáforo de precaución, se va a reeducar y ahí tenemos los reflejos espinales. Van a ser sumamente importantes, los manejamos a diario. Después subimos a otro nivel que es el rojo, que es el tallo, donde tenemos los reflejos tónicos de cuello y tónicos laberínticos, que no los mencionaremos a profundidad, y que pues están rojo, porque casi siempre estos son los que hay que inhibir, los que me dicen peligro en mi proceso de neurodesarrollo. Si estos reflejos persisten, los de tallo, tienen un valor pronóstico que me va a decir precisamente que me van a interferir con el neurodesarrollo en un determinado momento. Entonces aquí mi enfoque terapéutico cambia. No es la reeducación, es la inhibición. Aunque en realidad estamos hablando de integración, pero coloquialmente se le llama como técnicas de inhibición. Tengo que inhibir estos reflejos para que mi proceso de maduración siga hacia la dirección de corteza. Posteriormente tenemos en verde una pequeña parte de nuestro cerebro, pero no por pequeña es menos importante, que es el mesencéfalo o el cerebro medio. Y ahí tenemos las reacciones de enderezamiento. Las reacciones de enderezamiento, como están en verde, pues esas no hay que inhibirlas, hay que estimularlas. Hay que saber cómo estimularlas y en qué secuencia estimularlas. Precisamente es parte de lo que nosotros debemos de seguir. Y por último, tenemos en el siguiente nivel la corteza. Y en la corteza vamos a hablar así, generalmente, de esa parte del equilibrio que nos permite mantenernos en bipedestación y deambular o hacer una marcha. Esta corteza también la podemos subdividir, pero desde el punto de vista didáctico nos quedamos nada más con la corteza para nuestro enfoque terapéutico secuencial desde este punto de vista de maduración del sistema nervioso central. Empezamos entonces desde abajo haciendo ese recorrido desde el punto de vista terapéutico. Y bueno, los que nos puedan acompañar en el taller vamos a tener la oportunidad de practicarlo un poquito más y ver cómo nosotros, ¿sí?, que somos parte del ambiente y que somos los que proporcionamos los estímulos, ¿sí? Y como se dice, la estimulación neurológica, si se lleva a cabo en el momento adecuado, ¿sí?, dirigido a un nivel de desarrollo adecuado, nos va a facilitar más la plasticidad o la neuroplasticidad, ¿sí? Aquí no vamos a estar bombardeando, sino que va a estar dirigido hacia los niveles que nosotros vamos a estar manejando. Entonces, esto nos corresponde a nosotros, seleccionar y ver cómo vamos a hacer precisamente esas estimulaciones para lograr las respuestas de lo que nosotros queremos. Vamos a hablar, en primer lugar, de reflejo de estiramiento. Es a nivel medular, ¿sí?, que se da este reflejo. También es conocido como miotático, porque a veces nos confunden los autores, unos los llaman de una forma y otros de otra, que uno dice, bueno, ¿dónde quedó este asunto? Son sinónimos, ¿sí?, nos ubicamos, ¿sí? Estiramiento, miotático, también llamado reflejo simple porque es monosináptico, ¿sí? Y es lo que hacemos todos los días desde el punto de vista terapéutico. Manejamos el reflejo de estiramiento, ¿sí? Hay situaciones a manejar desde este punto de vista de los reflejos que nosotros debemos de tener en cuenta. Aquí estamos viendo que es el reflejo más simple, que es el de estiramiento, que donde nosotros estimulamos, porque podemos estimular, ¿sí?, y obtener una respuesta. Esto nos acordamos mucho de las películas, ¿sí? Las películas, hasta en las películas presentan el martillito clásico del médico que examina a su paciente. Todo lo recordamos, ¿de acuerdo? Entonces, percutimos con el martillo y obtenemos una respuesta muscular. Hay ciertas características que desde el punto de vista práctico nosotros debemos de considerar. Uno, que nosotros tenemos más alternativas desde el punto de vista diagnóstico, porque lo que les estaba platicando es desde el punto de vista diagnóstico, pero desde el punto de vista terapéutico se amplían todas estas situaciones de manejo, porque yo puedo obtener un reflejo miotático de estiramiento percutiendo tendones, percutiendo músculo, presionando músculo o estirando músculo.
porque aquellos músculos que no se encuentran accesibles a mi percusión, ¿sí?, los puedo estirar, pero hay que saber cómo hacerlo. Entonces yo puedo estimular al mismo músculo, espero la respuesta. Mi capacidad de observación, y sabemos que como terapeutas y como médicos tenemos que tener esa capacidad de observación. Yo estimulo el tendón de bíceps, se me tiene que contraer el bíceps. Yo presiono fibras del bíceps, se me tienen que estimular fibras del bíceps. Un músculo a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma de accesar y manejar, no nada más desde el punto de vista diagnóstico, sino terapéutico, como se lo estoy comentando. Seguimos con otro reflejo, ¿sí?, que es también a nivel espinal, que es el reflejo flexor. Este reflejo también tiene algunas sinonimias, como triple flexión, protección, retirada, hablamos de lo mismo. Aquí lo clásico es que nos manifiesten esa situación desde el punto de vista fisiológico, que nosotros debemos de extrapolarlo también desde el punto de vista terapéutico. Y lo clásico es que nos digan precisamente, me pincho un pie y retiro. Ahí es un aspecto desde el punto de vista también para entender este reflejo desde el punto de vista didáctico. Nosotros no siempre lo hacemos así, porque si no nos pasaríamos pinchando a todos los pacientes para obtener el reflejo flexor. Entonces, aquí nosotros tenemos diferentes elementos para tener diferentes respuestas al anterior. El reflejo de triple flexión, desde el punto de vista fisiológico, que no nos vamos a adentrar mucho a esto, sino que más que nada vamos a hacer algunas correlaciones terapéuticas. Desde este punto de vista nosotros vamos a obtener y accesar ¿a qué? No un solo músculo, a cadena de flexores, porque con un punto que yo estimule se me van a despertar esa triple flexión, flexión de cadera, flexión de rodilla y flexión de tobillo-pie. Entonces ya estoy estimulando cadenas flexoras, ya no nada más un músculo. Y yo puedo accesar al manejo terapéutico con esta situación. Entonces tengo más músculos a mi disposición desde el punto de vista de la estimulación. Y no lo voy a hacer, como nos lo dice el libro, con un pinchazo. Existe forma de hacerlo debajo del tercer ortejo, donde se despierta esta respuesta. Y en los niños con espasticidad extensora de las extremidades inferiores, si yo estimulo esto, lo que voy a obtener es una triple flexión. Y estoy manejando un segmento con un solo estímulo. Entonces, esa es la situación que nosotros debemos de entender desde el punto de vista terapéutico. Entonces, ya llevamos dos, ¿sí? El reflejo de estiramiento, el reflejo flexor, y con un enfoque que nosotros buscamos más que nada desde el punto de vista clínico y terapéutico. ¿De acuerdo? Porque ya nos estamos yendo más allá del aspecto diagnóstico. Es bisináptico ese reflejo y más en un determinado momento es suprasegmentario porque involucra diferentes cadenas de músculos flexores. Y para que exista esto, nosotros tenemos que tener un juego que se anexa y que nos habla del movimiento, que es la inhibición recíproca, y que nosotros sabemos de que es tan fácil y tan sencillo de definir, que es cómo. Para que el bíceps se contraiga, se tiene que relajar el tríceps. El agonista se contrae y el antagonista se relaja. Y es un aspecto que también yo puedo accesar. Si yo puedo y quiero relajar el tríceps, pues a lo mejor voy a estimular el bíceps. Pero es un juego de este manejo desde el punto de vista neurofisiológico y de la neurofacilitación. Entonces la inhibición recíproca va junto con pegado. Está en el reflejo de estiramiento y está en el reflejo de triple flexión, y también va a estar en el siguiente reflejo que nosotros vamos a analizar desde el punto de vista terapéutico. El extensor cruzado. Y el extensor cruzado, que es el último reflejo que nosotros tenemos de manejo a nivel espinal, salvo el anexo que nosotros hacemos de la inhibición recíproca, pues es que yo estimulo mi lado derecho, se va a hacer un reflejo flexor del lado derecho,
y voy a obtener un extensor del lado izquierdo. ¿Sí? Es decir, ¿dónde nos ubica esto? Si nosotros conceptualizamos todo este aspecto desde el punto de vista terapéutico, pues aquí tenemos un ejemplo clásico, ¿sí? Para la marcha, que son movimientos rítmicos, automáticos, yo tengo que flexionar una pierna mientras la otra está en extensión. Y estoy desde el punto de vista neurofisiológico manejando reflejo flexor que reflejo extensor. Siempre va a ser así. Porque si yo hago lo contrario en una estimulación, si yo estimulo del lado derecho ya hay un reflejo flexor y del lado izquierdo es un reflejo flexor que ocurre muy frecuente en los niños con parálisis cerebral infantil, aquellos o con espasticidad, aquellos que han manejado un niño con espasticidad de las extremidades inferiores o hipertonía, ustedes elevan una pierna y le sigue la otra también en flexión. Entonces eso no me sirve, esas alternancias no se dan desde el punto de vista de lo que a mí me sirve desde el punto de vista terapéutico. Esto me ayuda a conceptualizar cómo aprender estos reflejos. Y como veo que algunos de ustedes ya tenemos un poquito el hígado congestionado por la comida, vamos a ver cómo lo aprendemos, porque yo me lo aprendí así con peras y manzanas y con un chiste que a lo mejor ustedes ya se lo saben desde el punto de vista de lo que nosotros estamos conceptualizando, el reflejo extensor, de un periquito que estaba con una señora. Este periquito, antes se podían salir las señoras a la calle y todavía dejar las puertas abiertas y tener su cotorrito ahí al lado. Entonces pasó otra señora y le dice: ah, qué bonito periquito. Le dice: no, y además de bonito, es inteligente. ¿Cómo? Sí, es inteligente. ¿Por qué? Les tiras la patita derecha y habla español, pero le tiras la patita izquierda y habla inglés. Ah, se quedó la otra señora diciendo: qué maravilla. Y se le ocurrió preguntar: ¿y si les tiro las dos? Y el perico le contesta: pues me caigo. Entonces tenemos que tener reflejo flexor combinado con reflejo extensor para no caernos durante la marcha, ¿sí? Es una forma en que nosotros desde el punto de vista terapéutico pues lo tenemos que conceptualizar. Y es lo que ocurre con nuestros niños con espasticidad. Flexionamos una extremidad y se flexiona la otra. Y a pesar de todo, lo queremos poner a caminar, ¿sí? Si no existe esta reeducación de reflejos en un determinado momento. Entonces, todos son importantes desde un punto de vista y actúan al unísono, aunque los separemos didácticamente. Último que nosotros vemos dentro de la médula espinal. Terapéuticamente lo utilizamos pues todos los días, ¿sí? Y que es la cocontracción. Y que yo también cuando quiero dar idea de esto es de que pues este es menos mencionado en los libros de fisiología, en los clásicos, en el Guyton, aquí y allá. ¿Por qué? Porque lo ven desde el punto de vista neurofisiológico y nosotros lo vemos desde el punto de vista de neurofacilitación o terapéutico. Y pues todos estos reflejos, si nosotros tenemos un neurólogo o un neurofisiólogo, pues nos va a dar unas barridas de aquellas, ¿verdad? Pero cuando le hablemos del enfoque terapéutico es donde nosotros podemos voltear el asunto, ¿sí? Porque sabemos utilizarlo y sabemos cuándo debemos de utilizarlo. Y este es el ejemplo de un reflejo que más que nada fue introducido por un terapeuta, ¿sí? Y es la cocontracción. Y la cocontracción nos dice que al contrario de la inhibición recíproca, cuando se contraen los agonistas, se contraen también los antagonistas. ¿Y qué nos van a hacer? Pues nos estiran como rienda de caballo de los dos lados y se estabiliza la articulación. Entonces, lo utilizamos mucho para eso, porque este nos habla de estabilidad, ¿sí? Y cuando yo quiero estabilizar una articulación, tengo que hacer cocontracción, lo que a veces conocemos como descargas de peso, X, Y, Z. Pero estamos hablando desde el punto de vista neurofisiológico, los conceptos básicos que nosotros debemos de manejar. Y a veces con los alumnos digo, es que tienes que hacer más cocontracción de cintura escapular, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, sobre todo en aquellos
pacientes que tienen un problema como corioatetosis, que hay mucha inestabilidad de la cintura. Ahí hay que manejar precisamente cocontracciones. Entonces, estos son los aspectos de la médula espinal que nosotros sabemos que podemos manejar. Ya más o menos conceptualizamos, esperemos que sea así, que no sea muy denso, porque a veces nos imaginamos en este aspecto neurológico que puede ser denso, pero si lo manejamos desde esta forma sencilla, nosotros podemos tener muchos beneficios cuando nos ubiquemos en la terapéutica de nuestro paciente, tanto en la evaluación como terapéutico. Y estos reflejos que les acabo de decir de médula espinal, que adquieren su automatismo cuando se liberan de control de vías superiores, pues los utilizamos diariamente, porque ¿quién no maneja un reflejo de estiramiento todos los días si estamos con paciente? ¿Quién no maneja una cocontracción? ¿Quién no maneja una inhibición recíproca? ¿Quién no maneja una respuesta flexora y extensora? Entonces estamos utilizando las mismas bases neurofisiológicas. Y estas las vamos a ir intercalando en los demás niveles porque se reeducan, se integran a los niveles superiores. Dejamos de lado la médula espinal y nos vamos sobre otro aspecto que también es de importancia, sumamente importante, porque si ustedes recordarán, todos nuestros niños, nuestros pacientes o niños y niñas que tienen, ¿sí?, problemas neurológicos, que tienen hipertonía, que tienen espasticidad y son de custodia, chequen, de seguro que tienen algunos de estos reflejos de tallo. Los reflejos de tallo interfieren con el neurodesarrollo. Mientras persistan, no se van a poder integrar a niveles superiores y debemos de tratar de enfocar la terapéutica desde el punto de vista de la inhibición o la integración para que sea controlado a niveles superiores. Los reflejos que tenemos aquí pues van a ser los clásicos que nosotros manejamos o tenemos frecuentemente, como son los reflejos tónicos, simétricos y asimétricos de cuello. Esos son los que generalmente, ¿sí?, se presentan en estos niños que tienen, como en este caso la fotografía, 4, 5 años y persisten en estos reflejos que los atrapan y no pueden moverse, ¿sí?, con control de niveles superiores. Es decir, cada que giren la cabeza voy a tener ya una respuesta determinada por el giro de la cabeza, ¿sí? Eso es lo que me va a determinar el movimiento del resto del cuerpo. Entonces estos reflejos que nosotros ya conocemos, que nosotros tenemos, cuando giramos la cabeza, en este caso hacia la derecha, una respuesta extensora de extremidades de faciales, tanto superior como inferior, y una respuesta flexora de los nucales, tanto superior como inferior. Y cada que nosotros giremos la cabeza del niño va a tener estas respuestas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues integrarlas. Tenemos que integrar en ese proceso de maduración a otros niveles superiores. Si no los quitamos, ahí se nos queda nuestro paciente en el proceso de neurodesarrollo. Otro es el reflejo simétrico de cuello. Que el reflejo simétrico de cuello, nosotros vamos a ver, le flexionamos o extendemos la cabeza y las respuestas van a ser, si yo flexiono la cabeza, lo que tenemos aquí, flexión de las extremidades superiores y tono aumentado en las extremidades inferiores. Si lo extendemos, es lo contrario, extensión de las superiores y flexión de las inferiores, de tal manera que los movimientos del cuerpo de este niño están gobernados por el giro de la cabeza y no va a poder pues llevarse la mano a la boca, llevar la mano a la línea media, porque precisamente eso es lo que nos da los reflejos tónicos, simétricos y asimétricos de cuello. Y nosotros vamos a ver, bueno, empezamos un poquito tarde, pero ya me están cortando temprano, está bueno. Entonces, seguimos un poquito más rápido en cuanto a esto. Estos son reflejos que se tienen que inhibir, ¿sí? Estamos conceptualizados ahí. Y existen los tónicos laberínticos que no vamos a profundizar, pero hay una forma también de inhibirlos.
Y eso es lo que hay que enfocar nuestro tratamiento. De ahí es lo importante precisamente que nosotros reconozcamos las técnicas. Y esta es parte de las técnicas que nosotros podemos revisar desde el punto de vista terapéutico para inhibir esos reflejos. Y al giro de la cabeza, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Imponer otros patrones motores a los establecidos de manera refleja. Y eso lo podemos hacer nosotros terapéuticamente. Cuando se van integrando y cuando estos reflejos ya no son de atrapamiento y son de integración, ¿sí? Y son intermitentes, pues podemos respirar un poquito más tranquilos porque vamos ganándole a esa situación del daño que puede estar determinando el que nosotros nos quedemos en tallo. Bien, ya por último, porque vamos en este proceso un poquito más, vamos a ir un poquito más rápido en esta situación, vamos a hablar de los reflejos de cerebro medio o mesencéfalo. Y están en verde. Cuando ya inhibo o puedo conseguir la inhibición de los reflejos tónicos, simétricos y asimétricos de cuello y laberíntico, respiramos. Porque lo que sigue es estimular, estimular y estimular. Aunque hay que saber cómo estimular, también no es tan fácil en esta manera. Pero ya nosotros podemos trabajar en ese sentido que vamos ganando en ese proceso de neurodesarrollo. Y aquí vamos a considerar las 5 reacciones de enderezamiento que nos permiten llevar ese cuerpo de los decúbitos hasta la bipedestación. Giros, ¿sí? Sedestación, ponernos en 4 puntos, gatear. Si alguien lo hace, como yo se los acabo de mencionar, estamos en cerebro medio. Y esa es una ganancia desde el punto de vista de la neurofacilitación. Y ahí nosotros vamos a recordar las 5 reacciones que dividimos didácticamente, porque esto que les platiqué son la evaluación de las reacciones de enderezamiento. Pero las reacciones de enderezamiento también las vemos nada más desde el punto de vista didáctico. Las reacciones de enderezamiento son las que nos llevan hasta llegar a la bipedestación, mantenernos y caminar cuando ya nos va ganando corteza. Entonces las reacciones de mesencéfalo, cerebro medio van a ser las de ópticas, las laberínticas, las de control de cuello, las de cabeza sobre cuerpo y cuerpo sobre cuerpo, que nosotros si las definimos así y las sabemos manejar cuando las podemos emplear, vamos a tener mayores resultados desde el punto de vista terapéutico. Esto que les digo no se hace de un rato para otro, esta integración de las reacciones de enderezamiento, sino que lleva todo un proceso terapéutico y que todas las técnicas que nosotros estamos mencionando las llevan, ¿sí? Todas las llevan en un determinado momento porque nadie se opone al proceso de maduración neurológica establecido por los principios de Sherrington, de Magnus. No nos estamos oponiendo a eso, sino que al revés, todas las técnicas nos hablan de que esas reacciones se deben de facilitar en un determinado momento. Y la forma de hacerlo y estimularlo pueden ser completamente diferentes. Ya por último, en este recorrido rápido, que espero que tengamos la oportunidad que ustedes lo lean porque sí viene más ampliado, y cómo manejar cada uno de los reflejos desde el punto de vista terapéutico en las memorias que ustedes tienen. Es una idea nada más desde el punto de vista técnico de cómo se manejan. Las ideas nos las da el paciente y nosotros también podemos ser creativos frente al paciente en un determinado momento, pero ir conociendo todas estas situaciones que nos van llevando del camino, en el camino que es la neurofacilitación. Por último, ya en azul, que es la combinación precisamente de colores, pues tenemos la corteza, y en la corteza nosotros tenemos las reacciones de equilibrio. Aquí se integran. Pero hay que saber, como dijimos en un principio, las situaciones de reflejo. ¿Dónde se integran? ¿Qué estimulamos y qué respuestas se tienen? Para que nosotros incluimos o vayamos a incluir dentro de esta terapéutica los aspectos básicos de la neurofacilitación. Porque no todo termina ahí, en reflejos. Nosotros lo que queremos es que nuestro paciente vaya de los reflejos a hacerlo voluntario. Y ese es todo un proceso de aprendizaje, ¿sí? En que se debe de integrar toda esta maduración del sistema nervioso central, porque si yo paro a un niño que tiene reflejos tónicos, simétricos y asimétricos de cuello, por más que le imprima patrones de marcha, si su maduración está ahí, ahí se va a quedar.
Y las reacciones de equilibrio, nosotros vamos a ver que las podemos estimular de múltiples formas, con movimientos, ¿sí?, sobre superficie fija, sobre superficie móvil, que utilizamos mucho, que entran mucho los conductos semicirculares y las respuestas extensoras y de cocontracción. Todas estas las puedo manejar con estas reacciones, pero hay que saberlo hacer también, y esto es lo importante y lo que sacamos desde el punto de vista diario de nuestra aplicación terapéutica. Y espero que esto, aunque esto último sea un poquito más rápido y no detallado, nos lo llevemos con la curiosidad de que empecemos a practicar esto. ¿Cuándo estamos haciendo cocontracción? ¿Cuándo estamos estimulando cadenas flexoras? ¿Cuándo estamos estimulando cadenas extensoras? ¿Qué estamos haciendo con nuestro paciente para facilitar su proceso de recuperación? Porque esto no es limitativo, ¿sí? Y este es el campo amplio que nosotros podemos tener desde el punto de vista terapéutico y que es aplicativo a nuestras actividades diarias. Por eso a veces yo les comento a los alumnos, neurofacilitación, además de los términos que definimos en un principio, pues es facilitar la respuesta de nuestro paciente, ¿sí? Y facilitar también el que nosotros podamos hacerlo más fácilmente, que tengamos esos resultados, que los ubiquemos, que los aprovechemos y que volvamos a manejar desde el punto de vista de los procedimientos en patrones que nosotros vamos a tener desde el punto de vista terapéutico en movimientos segmentarios y patrones totales, que no vamos a hablar. Nada más les quiero comentar algunos patrones segmentarios que nosotros tenemos, que va a pasar rápidamente, lo quiero que lo vean porque son las alternativas terapéuticas que nosotros podemos tener desde el punto de vista del manejo ya de conjunto de todo lo que es la neurofacilitación. Todas estas situaciones de manejo nosotros podemos tener la idea en cuanto a la situación de que nosotros debemos de estar evaluando constantemente a nuestro paciente, viendo los resultados y las aplicaciones que nosotros podemos tener desde el punto de vista terapéutico. Todos estos tienen un proceso, ¿sí?, de maduración, como ya lo habíamos comentado, y que en un determinado momento nos da las oportunidades de que lo manejemos terapéuticamente. Entonces, tenemos mucho trabajo diario que hacer, y precisamente estar revisando estas situaciones es lo que nos interesa a nuestro campo desde el punto de vista de aplicación terapéutica, porque como les digo, a veces no tenemos el martillito al lado para hacer el diagnóstico de reflejo, pero tenemos nuestras manos, ¿sí? Y eso es algo que nosotros debemos saber manejar. Todo este proceso de movimiento de patrones totales, también de los decúbitos, precisamente que nos llevan a todas estas reacciones de enderezamiento que les estaba comentando, el volteo, ¿sí?, y las situaciones de etapas de las secuencias del desarrollo que en muchas ocasiones se pueden traslapar y que podemos conseguir habilidades dentro de lo mismo, pues nos va a servir como guía para que nosotros establezcamos una terapéutica adecuada en un determinado momento. Al decir traslapar estas etapas, es decir que nosotros a lo mejor podemos trabajar una más que otra, podemos subir o bajar, pero debemos de saber en qué momento nosotros lo podemos hacer desde el punto de vista terapéutico, para lograr la bipedestación y la marcha, que es muchas veces la independencia, lo que tratamos de conseguir con la rehabilitación, aunque a veces nuestros pacientes se queden en secuencias abajo de lo que nosotros consideramos característico del ser humano. Entonces la neurofacilitación pues requiere de evaluaciones, pero también hay situaciones en que nosotros debemos de saber que no se manejan todo por técnicas, ¿sí?, y eso lo ubicamos en nuestro paciente, ¿sí? No podemos cometer ese gran error de manejar uno con una técnica de neurofacilitación o de Bobat o de Boitia en un paciente con mielomeningocele cuando sabemos que ahí se manejan por nivel de lesión. Entonces hay que conceptualizar todos esos aspectos que nos llevan a que tengamos, ¿sí?, un criterio terapéutico que aplicar con nuestro paciente y para beneficio de nuestro paciente, y eso es parte de lo que nos trae aquí, que se lleven algo para poner en práctica, sobre todo esa curiosidad, ya que no pudimos decir todo lo que es neurofacilitación en tan poco tiempo, pero espero que les haya despertado esa curiosidad. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, doctor Carlos Manuel Jiménez. Y nos gustaría saber si existe alguna pregunta en el auditorio para el doctor. Sí, bueno, mi pregunta es si estas técnicas se pueden aplicar en un chico con parálisis cerebral ya de 21 años. Dependiendo de cuándo recibimos a nuestro paciente y en qué condiciones recibimos a nuestro paciente y una evaluación, siempre hay algo que hacer por nuestro paciente desde el punto de vista neurofisiológico. Si tenemos a nivel de tallo, reflejos tónicos simétricos, asimétricos y laberínticos de atrapamiento, va a ser muy difícil que los integremos. Eso sí, ya la edad nos establece redes funcionales desde el punto de vista de la plasticidad y los movimientos ya se los aprendió también el cerebro, de tal manera que va a ser muy difícil integrarlos a niveles superiores, pero sí podemos hacer otras situaciones de manejo desde el punto de vista neurofisiológico para mejorar su calidad de vida, para entender, ¿sí?, y favorecer algunos movimientos que desde el punto de vista del nivel en que se encuentre le pueden ser más funcionales. A esto me refería en que todo ser humano queremos de que llegue como nosotros a pararse a caminar, ¿sí? Pero hay seres humanos, dependiendo del problema, la extensión del daño que también involucra toda esta situación, en que llegan solamente al arrastre y puede que se nos quede ahí. Es un desplazamiento muy primitivo, pero en un determinado momento puede tener funciones cognitivas a lo mejor que nosotros. Entonces debemos de tomar en cuenta una evaluación integral de nuestro paciente y saber hasta dónde llegamos, porque no es bueno tampoco que prometamos algo que no vamos a tener de resultados en nuestro paciente. Bueno, este joven tiene un daño a nivel vestibular, a nivel cerebelo, perdón. A nivel cerebelo también es difícil en un determinado momento integrar, porque dentro de los movimientos tenemos los núcleos basales y los cerebelos que intervienen con los movimientos y que en muchas ocasiones también nos limitan en ese proceso de maduración, que no lo comentamos, que controla también los niveles que nosotros hablamos del neurodesarrollo. Entonces, sí, el pronóstico, además estamos hablando con dos situaciones que me están manejando, es muy arriesgado establecerlo de esta manera sin tener una evaluación adecuada. Pero sí es una situación que sí merece valorarse. Gracias. De nada. ¿Existe alguna otra pregunta? Gracias. Mi pregunta es, bueno, hablábamos de niveles de maduración y yo tengo la duda de que siempre que en las prácticas, en lo personal de estudiante, he visto a niños y en los que se trabaja a veces la integración de ese reflejo mientras se trabaja el estímulo de otros objetivos que se busca. ¿Es correcto primero terminar de integrar el reflejo y después estimular, o estimular mientras se inhibe ese reflejo? Ok, sí, algo muy interesante. Yo creo que esa respuesta viene en la información que te estoy dando, en las memorias. Algunas técnicas, como ustedes las van a revisar o las han revisado, manejan el nivel en donde se encuentran, bloquear. Algunos lo manejan arriba y abajo, ¿sí? Les dije, esta división es didáctica. No es como una rebanada de pastel, ¿sí?, de aquí para allá y de allá para acá. No, podemos encontrar reflejos por arriba y reflejos por abajo. Dentro de las técnicas que no analizamos, todas las técnicas de inhibición de reflejos, existen para inhibirlos también técnicas que vienen de niveles superiores, que se convierten en toda una paradoja: estimular para inhibir. Entonces, a eso también caemos en esa situación. Estamos manejando tallo, pero sí podemos estar manejando estimulación vestibular, equilibrios en un determinado momento, porque estas mismas se convierten en paradoja y me van a estimular, pero me van a ayudar a inhibir tallo. Espero que esté contestado y eso está también detallado en los apuntes.
si en los niños que tienen parálisis cerebral, pero en este caso los niños que se les considera como niños de custodia, la terapia, ¿en qué les puede ayudar? Porque incluso, bueno, he visto la rehabilitación y es muy, muy difícil llegar a inhibir ese tipo de reflejos, incluso digamos que Ok, mira, en primer lugar habría que analizarlo. Todos los niños con parálisis cerebral infantil, daño neurológico, que tengan reflejos de tallo, son de custodia. Podemos tener custodia de mielo, podemos tener custodia de otro tipo de problemáticas, sí, lamentablemente, que nos hace que nosotros tengamos que evaluar el grupo para poder establecer un pronóstico. El pronóstico va a ser muy importante, pero no todo el daño neurológico va a ser de custodia. Quiere decir que hay otras problemáticas que nosotros podemos tener de niños con custodia. Y los niños con custodia, si tienen estos reflejos, sí, sí les podemos ayudar en ese proceso. Pero el pronóstico sí va a ser dependiendo de muchas situaciones en el manejo de la valoración de los reflejos de tallo, que hay una tesis que nos habla del valor pronóstico de reflejos tónicos, simétricos y asimétricos de cuello, que nos dice a tal edad, si todavía están estos reflejos, tiene estas posibilidades de caminar o no caminar, de sentarse o no sentarse, pero siguen siendo probabilidades. Acuérdense que desde el punto de vista neurológico nada está definido, y eso todos lo sabemos, que a veces nos han llegado nuestros pacientitos que vinieron desde el punto de vista del hospital y que les dijeron que no iban a sobrevivir en algunos meses y ya están gateando, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso nos deja una enseñanza. No atrevernos a hacer cosas y manejarlo en situaciones de posibilidades, probabilidades, y tener las herramientas antes de emitir una opinión, que no la tenemos que hacer obligatoriamente en la primera vez que estemos con nuestro paciente. Podemos llevarnos un buen tiempo y ya nosotros, después de un manejo terapéutico, porque para esto hay que bajarse al colchón con el paciente y manejarlo, y ya nosotros intuimos cuándo va a ser difícil de que salga adelante, a pesar de nuestra terapéutica. Entonces, pues ahí es ya cuando nosotros podemos definir estas situaciones, pero no lo hagamos ni la primera vez, ni sin tener todos los elementos a la mano desde el punto de vista neurológico, o lo que yo digo, conocer la historia natural de la enfermedad que nosotros tenemos enfrente nos lleva a predecir, sí, las intervenciones terapéuticas y también el pronóstico de nuestro paciente. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Manuel Jiménez Treviño, por su conferencia magistral. Y le queremos entregar un reconocimiento por parte del primer Congreso Iberoamericano de Neurorehabilitación por su excelente desempeño con el tema Neurofacilitación, perspectivas actuales, y también le queremos entregar un obsequio.